Descubramos juntos la sabiduría de esta carta. El 6 de espadas se presenta como un susurro en medio del caos, como un movimiento silencioso que ocurre después de la tormenta. No es una carta de celebración ruidosa ni de victorias visibles, es una carta de tránsito, de pasaje, de despedidas necesarias. Su sabiduría no grita, acompaña. No empuja, guía. Y en esa calma aparente se esconde una de las enseñanzas más profundas del tarot: a veces sanar no es resolver, sino partir. Esta carta habla del momento en que el alma, cansada de luchar, decide avanzar. No porque todo esté resuelto, sino porque quedarse ya duele más que irse. El 6 de espadas simboliza ese instante íntimo en el que comprendemos que no podemos seguir anclados al mismo dolor, a los mismos pensamientos, a las mismas heridas. Es el viaje interior hacia un estado más sereno, aunque todavía carguemos con recuerdos, emociones y cicatrices. En la imagen de esta carta hay movimiento, pero también hay peso. Las espadas viajan con nosotros. No se quedan atrás. Y esa es una verdad clave: el 6 de espadas no habla de huir ni de olvidar, sino de trasladar la experiencia hacia un lugar donde ya no nos destruya. Es aceptar que lo vivido forma parte de nuestra historia, pero no tiene por qué seguir gobernando nuestro presente. Esta carta aparece cuando el ruido interno empieza a bajar. Cuando la mente, agotada de conflictos, busca claridad. El 6 de espadas es profundamente mental. Habla de pensamientos que se ordenan, de ideas que dejan de chocar entre sí, de una confusión que lentamente se disipa. No de golpe, no mágicamente, sino paso a paso, remo a remo. Hay en esta carta una tristeza suave, casi melancólica. Porque todo avance implica una pérdida. Avanzar significa dejar algo atrás, incluso cuando eso que dejamos fue doloroso. A veces dejamos personas, versiones de nosotros mismos, sueños que ya no pueden sostenerse. Y el 6 de espadas honra ese duelo silencioso. No lo niega, no lo apura. Lo acompaña. Su sabiduría oculta nos dice que no todas las transiciones son luminosas, pero muchas son necesarias. Que hay procesos que no se viven con entusiasmo, sino con resignación consciente. Y que aún así, son profundamente sanadores. El 6 de espadas no promete felicidad inmediata, promete alivio. Y ese alivio, para quien ha sufrido mucho, es un tesoro inmenso. Esta carta también habla de ayuda. Rara vez viajamos solos en este proceso. Puede ser una persona, una guía, una terapia, una palabra o incluso una decisión interna que nos sostiene mientras cruzamos aguas emocionales difíciles. El 6 de espadas nos recuerda que pedir ayuda no es debilidad, sino sabiduría. Que permitirnos ser acompañados es parte del proceso de sanación. En un nivel más profundo, esta carta nos invita a dejar atrás patrones mentales que ya no nos sirven. Pensamientos repetitivos, culpas antiguas, diálogos internos cargados de reproche. El viaje del 6 de espadas es un viaje hacia una mente más clara, más estable, más amable. No perfecta, pero más consciente. Aquí se manifiesta una verdad esencial: no podemos sanar en el mismo lugar donde nos rompimos. Esta carta nos enseña que cambiar de entorno, de perspectiva o de actitud interna es a veces la única salida posible. Y que eso no es rendirse, es elegir vivir con menos dolor. El 6 de espadas también habla de aceptación. Aceptar que algo terminó. Que una etapa cumplió su ciclo. Que no todo tiene una explicación lógica inmediata. Esta aceptación no es pasiva, es profundamente activa. Requiere valentía, honestidad y una enorme madurez emocional. Porque aceptar implica dejar de luchar contra lo inevitable. Hay una sensación de protección en esta carta. Como si, aun en medio del viaje, algo cuidara el proceso. El agua puede ser turbulenta, el pasado puede pesar, pero hay una dirección clara, hacia algo más tranquilo. El 6 de espadas nos recuerda que incluso cuando no vemos el destino con claridad,
podemos confiar en el movimiento. En lo espiritual, esta carta habla de una transición del sufrimiento consciente hacia la comprensión. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de definirnos. Es el paso del por qué me pasó esto, al qué hago ahora con lo que viví. Y ese cambio de pregunta lo transforma todo. El 6 de espadas no exige respuestas inmediatas. Nos permite no saber. Nos permite estar en proceso. Nos da permiso para no tener todo claro, siempre y cuando sigamos avanzando. Porque quedarse estancado en el dolor es lo único que realmente nos daña. Esta carta es un recordatorio de que la mente puede convertirse en un refugio o en una prisión. Y que aprender a dirigirla con suavidad es parte del camino evolutivo. El viaje que propone el 6 de espadas no es externo, es interno. Es el paso de la confusión a la lucidez, del ruido al silencio, de la herida abierta a la cicatriz que empieza a cerrarse. Y aunque este viaje no siempre es elegido conscientemente, siempre es necesario cuando aparece esta carta. El alma ya no puede quedarse donde está. Algo dentro pide cambio, aunque duela, aunque dé miedo, aunque no sepamos qué nos espera al otro lado. El 6 de espadas nos enseña que sanar no siempre es volver a empezar con entusiasmo, sino continuar con dignidad. Que hay una enorme nobleza en seguir adelante aun cuando el corazón está cansado. Y que ese acto silencioso, casi invisible, es una de las formas más profundas de fortaleza. Al final, esta carta no habla de destino, sino de dirección. No promete que todo será fácil, pero sí que será más liviano. No asegura felicidad inmediata, pero sí una mente más clara y un corazón menos cargado. Y eso, en muchos momentos de la vida, es más que suficiente. Porque cuando el alma decide moverse, aunque sea lentamente, ya ha comenzado a sanar. Y ese es el verdadero mensaje oculto del 6 de espadas, avanzar también es un acto de amor propio. Y en ese avance silencioso que propone el 6 de espadas, el alma comienza a comprender que no todo movimiento es visible desde afuera. Hay viajes que se hacen por dentro, mientras el cuerpo sigue en el mismo lugar. Esta carta habla precisamente de esos desplazamientos internos que marcan un antes y un después, aunque nadie más los note. Porque cuando la mente cambia de orilla, la vida entera empieza a reorganizarse. El 6 de espadas nos habla del cansancio profundo que llega después de haberlo intentado todo. No es el cansancio de quien se rinde, sino el de quien ya entendió que seguir insistiendo en lo mismo solo prolonga el dolor. Aquí no hay huida, hay lucidez. Hay una comprensión madura de que algunas batallas no se ganan enfrentándolas, sino dejándolas atrás. Esta carta representa el tránsito entre dos estados mentales, uno marcado por la confusión, el ruido, el conflicto interno, y otro que todavía no es plenamente sereno, pero sí más claro. Es el espacio intermedio, el puente, el pasaje. Y ese espacio suele ser incómodo, porque no pertenece ni al pasado ni al futuro. Pero es allí donde ocurre la verdadera transformación. En la imagen del 6 de espadas, el agua suele estar en calma en una parte y más agitada en otra. Esa dualidad refleja el proceso emocional que atraviesa quien recibe esta carta, una parte ya se ha soltado, otra todavía se aferra. Y ambas conviven durante un tiempo. El tarot no exige pureza emocional, exige honestidad. Y esta carta honra esa mezcla de alivio y nostalgia. El 6 de espadas también nos habla de la mente como vehículo. De cómo nuestros pensamientos pueden llevarnos una y otra vez al mismo lugar de dolor, o bien abrirnos camino hacia una comprensión más amplia. Esta carta aparece cuando estamos listos para dejar de castigarnos mentalmente, para dejar de revivir una y otra vez lo que fue, y comenzar a pensar desde otro lugar. Hay aquí una enseñanza clave: no todo se sana sintiendo más, a veces se sana pensando mejor. Ordenando ideas. Cambiando perspectivas. Dándole a la mente una nueva narrativa que no esté construida únicamente desde la herida. El 6 de espadas nos invita a ese trabajo interno silencioso, profundo y sostenido.
Esta carta también trae consigo la idea de protección durante el tránsito. Aunque el viaje sea incierto, hay algo que sostiene. Puede ser la intuición, una decisión firme, una fe incipiente o simplemente la certeza de que quedarse ya no es opción. El 6 de espadas nos recuerda que no necesitamos tener todo resuelto para avanzar, solo necesitamos claridad suficiente para dar el siguiente paso. En su sabiduría más profunda, esta carta habla del perdón mental. No necesariamente del perdón emocional inmediato, sino del acto de dejar de rumiar, de dejar de alimentar pensamientos que nos atan al pasado. El 6 de espadas nos enseña que soltar mentalmente es el primer acto de liberación real. También hay una dimensión espiritual en este tránsito. Es el paso de una conciencia atrapada en el sufrimiento hacia una conciencia que empieza a observar con distancia. No frialdad, sino perspectiva. Y esa distancia sana. Permite ver el todo, no solo la herida. Permite integrar lo vivido sin quedar atrapado en ello. Esta carta aparece muchas veces cuando el alma está lista para aprender de la experiencia, no para repetirla. Cuando el dolor ya cumplió su función de despertar. Cuando el mensaje fue recibido y ahora toca moverse. Y ese movimiento, aunque lento, es irreversible. El 6 de espadas nos recuerda que no todo cambio es espectacular. Que muchas transformaciones reales ocurren en silencio, sin testigos, sin aplausos. Y que eso no las hace menos valiosas. Al contrario, suelen ser las más profundas. En este punto del camino, el alma empieza a sentir una ligereza nueva. No porque todo esté bien, sino porque ya no está luchando contra lo que es. Hay aceptación, hay resignación consciente, hay una calma incipiente que empieza a instalarse. Y esa calma es el verdadero destino de este viaje. Así, el 6 de espadas se revela como una carta de transición consciente. Un recordatorio de que avanzar no siempre es huir, que dejar atrás no siempre es perder, y que elegir la paz mental es uno de los actos más valientes que existen. Porque cuando la mente cruza a una nueva orilla, aunque el corazón aún mire hacia atrás, el proceso ya está en marcha. Y no hay vuelta atrás. El viaje continúa, guiado no por la certeza, sino por la sabiduría silenciosa de saber que seguir adelante es, en este momento, el mayor acto de amor propio posible. Y a medida que ese viaje interior avanza, el 6 de espadas nos revela que no todo lo que dejamos atrás se va en paz. Hay recuerdos que intentan subir a la barca, pensamientos que regresan como olas inesperadas, emociones que no entienden de decisiones conscientes. Esta carta no idealiza el proceso de sanación, lo humaniza. Nos muestra que avanzar no significa no mirar atrás, sino no volver a quedarse allí. El 6 de espadas habla de la mente aprendiendo a descansar. De ese momento en el que el ruido interno ya no domina cada pensamiento, aunque todavía aparezca de vez en cuando. Es la transición de una mente reactiva a una mente observadora. Y ese cambio, aunque sutil, es profundamente transformador. Porque cuando dejamos de reaccionar, comenzamos a elegir. Aquí el alma entiende que sanar no es borrar lo vivido, sino cambiar la relación con ello. El pasado sigue existiendo, pero ya no grita. Ya no exige ser revivido constantemente. El 6 de espadas nos enseña que podemos llevar nuestra historia sin que nos hunda, que podemos recordarla sin que nos duela igual. Y eso es una forma silenciosa de libertad. Esta carta también nos habla del tiempo. Del tiempo como aliado y no como enemigo. Hay heridas que no se cierran con respuestas, sino con distancia. Con perspectiva. Con el paso lento pero constante de los días. El 6 de espadas nos invita a confiar en ese ritmo natural, a no forzar conclusiones, a permitir que la claridad llegue cuando esté lista. En este tránsito, el alma aprende a soltar expectativas. Expectativas de que el otro entienda, de que algo se repare, de que el pasado cambie. Y al soltar esas expectativas, algo se alivia profundamente. Porque ya no se espera nada de aquello que quedó atrás, y toda la energía puede dirigirse al presente. El 6 de espadas también habla de madurez emocional. De comprender que no todo cierre necesita una conversación final. Que no toda despedida necesita palabras. A veces, el cierre es interno, silencioso, invisible para los demás. Pero no por eso menos real. Esta carta honra esos cierres íntimos que solo el alma conoce. Hay una enseñanza profunda sobre la compasión en esta carta.
Compasión hacia uno mismo por no haber sabido antes. Compasión hacia el otro por haber actuado desde su propio nivel de conciencia. No para justificar, sino para liberar. Porque cargar con el juicio eterno es otra forma de permanecer atados al dolor. En su nivel más elevado, el 6 de espadas nos habla de sabiduría mental. De aprender a elegir pensamientos que no nos destruyan. De reconocer cuando la mente necesita descanso, cuando necesita silencio, cuando necesita un cambio de enfoque. Esta carta nos recuerda que la paz comienza en la forma en que pensamos. Aquí el viaje ya no se siente tan pesado. Las aguas se vuelven más tranquilas. No porque no haya viento, sino porque la barca ya no lucha contra él. Se adapta. Fluye. Y esa adaptación no es resignación, es inteligencia emocional en acción. El 6 de espadas nos muestra que hay momentos en la vida en los que no se trata de avanzar rápido, sino de avanzar sin retroceder. Paso a paso. Pensamiento a pensamiento. Decisión a decisión. Y cada pequeño avance cuenta, aunque parezca insignificante. Esta carta también nos recuerda que la claridad no siempre llega como una revelación, sino como una acumulación de pequeños entendimientos. Un día duele un poco menos. Otro día se piensa un poco diferente. Otro día se suelta una pregunta que ya no necesita respuesta. Y sin darnos cuenta, hemos cruzado a otra orilla. En este punto, el alma empieza a sentirse más liviana. No libre del todo, pero menos cargada. Más presente. Más capaz de habitar el ahora sin ser arrastrada constantemente al ayer. Y esa presencia es el verdadero regalo del 6 de espadas. Porque esta carta no promete un final feliz inmediato, promete algo más real, una mente en proceso de sanación. Un corazón que aprende a acompañar ese proceso sin exigencias desmedidas. Una vida que comienza a ordenarse desde adentro hacia afuera. Y así, el viaje continúa. No hacia la perfección, sino hacia la coherencia. No hacia el olvido, sino hacia la integración. El 6 de espadas nos deja con una certeza silenciosa pero firme. Cuando la mente encuentra un poco de calma, el alma empieza, por fin, a respirar. Y en ese respirar nuevo que comienza a insinuarse, el 6 de espadas revela una verdad todavía más honda: no todo lo que se calma desaparece, pero todo lo que se calma deja de gobernarnos. Esta carta nos habla de ese punto sutil en el que el dolor ya no dirige cada pensamiento, en el que la herida deja de ser el centro de la identidad. No porque haya sido negada, sino porque ha sido comprendida. Aquí el alma empieza a reconocerse distinta. No mejor, no perfecta, pero sí más consciente. Hay una sensación extraña, casi desconcertante: la vida sigue, incluso después de aquello que parecía imposible de superar. Y ese descubrimiento genera una mezcla de alivio y culpa, como si avanzar fuera una traición al pasado. El 6 de espadas viene a sanar también esa culpa. Nos recuerda que seguir adelante no invalida lo vivido, lo honra. Esta carta nos habla del desapego progresivo. No del desapego frío, sino del desapego amoroso. De aprender a soltar sin negar el vínculo, sin borrar la historia, sin endurecer el corazón. El 6 de espadas enseña que se puede amar lo que fue y, aún así, no quedarse allí. Que se puede agradecer una etapa y aceptar que ya no es el lugar donde el alma debe habitar. En este tránsito, la mente aprende algo esencial: no todo pensamiento merece atención. No toda emoción necesita ser alimentada. El 6 de espadas nos introduce en una nueva relación con la mente, más consciente, más selectiva. Es el inicio de una sabiduría silenciosa que distingue entre recordar y revivir, entre reflexionar y castigarse. Hay también una enseñanza profunda sobre la fe. No una fe ciega, sino una fe tranquila. La fe de quien no sabe exactamente a dónde va, pero sí sabe que no puede quedarse. El 6 de espadas nos recuerda que confiar en el proceso es, muchas veces, lo único que nos sostiene mientras cruzamos aguas inciertas. Esta carta honra los procesos largos. Aquellos que no tienen fechas claras, ni finales definidos. Procesos donde un día se avanza y otro se retrocede mentalmente, pero aún así el movimiento general es hacia adelante. El tarot, a través del 6 de espadas, valida esa lentitud. Nos dice: no te apures, no te juzgues, sigue. En un nivel más profundo, esta carta habla del duelo mental.
no solo por personas o situaciones, sino por ideas, expectativas y futuros imaginados que ya no serán. El 6 de espadas acompaña ese duelo con suavidad. No lo dramatiza, no lo minimiza. Lo reconoce como parte inevitable del crecimiento. Aquí el alma comienza a reconciliarse con la impermanencia, con la idea de que nada permanece igual para siempre y que aferrarse a lo que ya cambió solo prolonga el sufrimiento. El 6 de espadas nos enseña a fluir con los cambios internos, aunque todavía duelan, aunque todavía confundan. Esta carta también nos habla del silencio como medicina. Del silencio que no es vacío, sino descanso. Del silencio interior que aparece cuando dejamos de explicarnos todo, cuando soltamos la necesidad de entenderlo absolutamente todo. A veces, comprender llega después. A veces, solo llega la paz. Y eso también es suficiente. A medida que el viaje continúa, la barca se siente más estable. Las espadas siguen allí, pero ya no amenazan. Se han convertido en recuerdos, en aprendizajes, en experiencia integrada. El 6 de espadas nos muestra que lo que antes dolía ahora enseña, y lo que antes pesaba ahora sostiene. Esta carta marca el momento en que el alma deja de preguntarse cuándo va a terminar esto, y comienza a preguntarse cómo puedo cuidarme mientras tanto. Y ese cambio de enfoque es profundamente sanador. Porque ya no se lucha contra el proceso, se lo acompaña. El 6 de espadas no es el final del camino, pero sí el final del caos mental. Es el inicio de una etapa más consciente, más serena, más alineada con la verdad interior. Una etapa donde la mente deja de ser enemiga y comienza a convertirse en aliada. Y así, sin grandes declaraciones ni gestos épicos, el alma cruza. Cruza de una forma de pensar a otra. De una forma de sentir a otra. De una forma de habitar el dolor a una forma más amable de sostenerse a sí misma. Porque el mensaje final del 6 de espadas es tan simple como profundo, no todo se supera, pero todo puede ser llevado con más calma. Y cuando la mente encuentra esa calma, aunque sea por momentos, el alma sabe que va en la dirección correcta. Y en esa dirección correcta que el alma empieza a reconocer sin necesidad de certezas absolutas, el 6 de espadas nos revela una enseñanza todavía más silenciosa. El hecho de que avanzar no siempre se siente como alivio inmediato. A veces se siente como vacío. Como una calma extraña que descoloca, porque estamos acostumbrados al ruido del dolor. Esta carta nos habla de ese desconcierto interno que aparece cuando el conflicto se apaga y ya no sabemos muy bien quiénes somos sin él. Durante mucho tiempo, el sufrimiento dio forma a la identidad. Marcó rutinas, pensamientos, emociones. Y cuando comienza a disolverse, deja un espacio nuevo que no siempre sabemos cómo habitar. El 6 de espadas honra ese momento. No lo apura. Nos dice que es normal sentirse desorientados cuando ya no estamos en guerra. Que aprender a vivir en calma también es un proceso. Aquí el alma empieza a descubrir que la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de conciencia. Que no se trata de que todo esté resuelto, sino de que ya no todo duele igual. El 6 de espadas enseña que la serenidad se construye lentamente, como un hábito interno, como una forma nueva de responder a la vida. Esta carta nos habla también del coraje de no mirar atrás con resentimiento. No para negar lo ocurrido, sino para no quedar atrapados en ello. El viaje continúa aunque la memoria exista. Y esa convivencia entre recuerdo y avance es uno de los aprendizajes más complejos del camino humano. El 6 de espadas no exige olvido, exige dirección. Hay en esta carta una invitación profunda a la autoobservación compasiva. A notar cómo pensamos, cómo nos hablamos, cómo interpretamos lo que nos sucede. Porque el verdadero traslado que propone el 6 de espadas es mental, salir de narrativas que nos dañan y comenzar a construir otras más amables, más reales, más sostenibles. En este punto del proceso, el alma aprende a respetar sus propios tiempos. A no compararse con otros. A no exigirse sanaciones rápidas ni cierres perfectos. El 6 de espadas valida la lentitud cuando es consciente. Nos recuerda que avanzar despacio también es avanzar, y que forzar la claridad solo genera más confusión. Esta carta habla de una inteligencia emocional que empieza a madurar. De la capacidad de sostener emociones sin ser arrastrados por ellas. De permitir que el dolor exista sin convertirlo en identidad.
Y ese equilibrio delicado es uno de los mayores logros internos que una persona puede alcanzar. A medida que el viaje continúa, la mente se vuelve menos reactiva. Ya no responde automáticamente desde la herida, sino desde la experiencia integrada. Hay pausas. Hay silencios. Hay elecciones más conscientes. El 6 de espadas nos muestra que esas pequeñas pausas son señales claras de sanación en curso. También aparece una nueva relación con el futuro. Ya no se lo idealiza ni se lo teme tanto. Se lo percibe como algo abierto, posible, no completamente definido. Y esa apertura genera una calma distinta, una sensación de espacio interno que antes no existía. El alma ya no necesita controlarlo todo para sentirse segura. El 6 de espadas nos recuerda que el cambio verdadero no siempre se nota por fuera. Puede que la vida siga pareciendo la misma, pero por dentro algo esencial se ha movido. Y ese movimiento interno, aunque invisible, redefine por completo la experiencia de vivir. Hay aquí una aceptación profunda de la condición humana, de la fragilidad, de la imperfección, de la imposibilidad de tener todas las respuestas. Y esa aceptación no debilita, fortalece. Porque deja de exigirle a la vida lo que nunca prometió y comienza a valorar lo que sí ofrece: aprendizaje, conciencia, evolución. Esta carta nos enseña que no todo dolor necesita ser explicado para ser soltado. Que a veces basta con dejar de aferrarse. Con permitir que el tiempo, la distancia y la comprensión hagan su trabajo silencioso. El 6 de espadas confía en ese proceso, incluso cuando la mente duda. Y así, sin grandes gestos ni declaraciones finales, el alma sigue cruzando. No hacia una felicidad ideal, sino hacia una estabilidad más honesta. No hacia la ausencia de heridas, sino hacia una forma más sabia de convivir con ellas. Porque el mensaje profundo del 6 de espadas no es que todo pasará rápido, sino que todo puede transformarse cuando elegimos no quedarnos donde ya no podemos respirar. Y mientras ese movimiento continúe, aunque sea lento, aunque sea silencioso, el camino sigue abierto. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de sanación. Y mientras ese camino sigue abierto, el 6 de espadas nos invita a comprender una última dimensión del viaje, la de la reconstrucción interna. Porque no basta con alejarnos del dolor, llega un momento en que debemos aprender a habitar lo nuevo. Y eso implica volver a confiar, volver a pensar, volver a sentir, pero desde otro lugar. Esta carta no habla solo de dejar atrás, sino de reaprender a vivir sin el peso constante del pasado. Aquí el alma comienza a reorganizarse. Las prioridades cambian. Lo que antes parecía urgente pierde intensidad. Lo que antes dolía de forma punzante ahora se siente lejano, como un eco. El 6 de espadas nos muestra que la mente, cuando se le da espacio y tiempo, encuentra naturalmente un equilibrio más sano. No porque se obligue, sino porque ya no está en estado de alerta permanente. Esta carta habla del regreso gradual a la claridad. No como una iluminación repentina, sino como una comprensión que se va asentando. Un día entendemos algo nuevo sobre lo que vivimos. Otro día dejamos de culparnos. Otro día ya no necesitamos hablar del tema. Y sin darnos cuenta, el viaje ha avanzado más de lo que creíamos. El 6 de espadas también nos recuerda que hay aprendizajes que solo se integran cuando dejamos de estar emocionalmente involucrados en el conflicto. Cuando tomamos distancia, no para desentendernos, sino para ver con mayor amplitud. Desde esa distancia sana, el dolor se transforma en experiencia y la experiencia en sabiduría. En este punto, el alma empieza a reconocerse más fuerte. No endurecida, sino más estable. Más capaz de sostener lo que siente sin desbordarse. Más capaz de pensar sin castigarse. Más capaz de elegir sin miedo constante a equivocarse. Esta fortaleza silenciosa es uno de los grandes regalos del 6 de espadas. La carta también nos habla del cierre energético. De cómo, al movernos internamente, ciertas situaciones dejan de tener poder sobre nosotros. Personas que antes nos afectaban profundamente ahora ya no despiertan la misma reacción. Recuerdos que antes dolían ahora solo informan. Y eso no significa indiferencia, significa integración. Hay una sensación de dignidad en este proceso. La dignidad de quien no necesita dramatizar su sanación. De quien no convierte el dolor en identidad.
de quien comprende que algunas de las batallas más importantes se ganan en silencio, sin testigos, sin reconocimiento externo. El 6 de espadas honra profundamente esa dignidad interior. Esta carta también nos enseña a respetar el misterio. No todo necesita ser comprendido para ser aceptado. No todo proceso necesita una explicación racional inmediata. A veces, la mente solo necesita saber que está avanzando hacia un lugar menos hostil. Y eso es suficiente para seguir. En su sabiduría más profunda, el 6 de espadas nos recuerda que la paz mental no es un destino fijo, sino un estado que se cultiva. Que habrá días de calma y días de oleaje, pero que ahora contamos con una herramienta nueva, la capacidad de no quedarnos atrapados en la tormenta. Aquí el alma aprende a volver a sí misma, a escucharse con más atención, a cuidarse sin culpa, a elegir espacios, personas y pensamientos que no reabran viejas heridas innecesariamente. Y esa elección consciente transforma por completo la experiencia de vida. El 6 de espadas nos deja con una certeza suave pero firme, el movimiento interno ya ocurrió. Aunque el mundo externo tarde en reflejarlo, algo esencial ha cambiado. Y cuando eso sucede, no hay retorno al mismo lugar mental de antes. La conciencia ya cruzó. Este viaje no borra el pasado, pero redefine su lugar. Ya no ocupa el centro. Ya no dirige cada decisión. Se convierte en parte del paisaje, no en el camino entero. Y esa reubicación es uno de los actos más profundos de sanación que existen. Así, el mensaje final del 6 de espadas se instala sin ruido, pero con fuerza. Avanzar es un acto continuo. A veces lento, a veces incierto, pero siempre valioso. Y mientras el alma siga eligiendo moverse hacia un estado de mayor claridad y calma, el viaje sigue cumpliendo su propósito. Porque cuando la mente aprende a navegar sin luchar contra el agua, cuando el corazón acepta sin aferrarse, cuando el alma confía sin saberlo todo, el cruce ya se ha completado. Y aunque el horizonte todavía no sea del todo claro, la dirección es correcta. Y eso, en el camino humano, lo cambia todo. Y aún así, el 6 de espadas guarda una enseñanza más, una que suele revelarse solo cuando el viaje ya está avanzado. No todo lo que dejamos atrás estaba destinado a ser comprendido desde el dolor. Hay experiencias que solo adquieren sentido cuando dejamos de mirarlas desde la herida y comenzamos a observarlas desde la transformación. Esta carta nos habla de ese cambio de perspectiva silencioso pero decisivo. En este tramo del camino, el alma ya no pregunta por qué me pasó esto, sino qué versión de mí nació a partir de esto. Y esa pregunta cambia todo. Porque ya no busca culpables, ni explicaciones externas, ni validación. Busca coherencia interna. Busca alineación. Busca paz. El 6 de espadas representa ese punto donde la mente deja de pelear con la memoria. Donde los recuerdos ya no aparecen como amenazas, sino como testigos de un proceso superado. No desaparecen, pero se acomodan. Se integran sin dominar. Y en esa integración, algo profundamente humano se ordena. Aquí el viajero interno aprende a soltar la necesidad de regresar mentalmente a escenarios que ya no existen. Aprende que revivir una y otra vez lo ocurrido no es lealtad, sino estancamiento. Y desde esa comprensión, surge una nueva forma de respeto hacia uno mismo, el respeto de no volver a lastimarse innecesariamente. Esta carta también habla del permiso. El permiso de estar mejor. El permiso de no cargar con dolores heredados. El permiso de elegir un camino más liviano sin sentirse culpable por ello. Porque muchas veces, lo más difícil no es sanar, sino permitirnos hacerlo. El 6 de espadas nos muestra que la sanación real no siempre es visible desde afuera. A veces ocurre en decisiones pequeñas, en lo que ya no respondemos, en lo que ya no explicamos, en lo que ya no toleramos. Y esas decisiones, aparentemente simples, son las que marcan el verdadero cruce. En este punto del viaje, la mente empieza a confiar en su propia capacidad de adaptación. Ya no teme tanto al cambio, porque ha comprobado que puede sobrevivir a él. Que puede reinventarse. Que puede aprender nuevas formas de pensar y sentir. Y esa confianza es una base sólida para lo que vendrá. El 6 de espadas también nos habla del silencio como medicina. Del silencio que no evade, sino que ordena. Del silencio que permite escuchar la voz interna sin interferencias.
porque cuando el ruido del conflicto se disipa, aparece una intuición más clara, más honesta, más alineada con la verdad personal. Esta carta honra los procesos largos. Los que no tienen fechas exactas. Los que no pueden apresurarse sin romper algo esencial. Nos recuerda que cada persona cruza sus aguas a su propio ritmo y que compararnos con otros solo nos desconecta de nuestra experiencia real. Hay una madurez emocional que nace aquí. Una que no necesita demostrar nada. Una que no busca convencer. Una que simplemente es. El 6 de espadas nos muestra a alguien que ya no necesita ganar discusiones internas, porque ha aprendido a retirarse de ellas. Y en ese retiro consciente, la energía vital se recupera. El cuerpo descansa. La mente se aclara. El corazón baja la guardia. No porque el mundo sea perfecto, sino porque ya no se vive desde la constante defensiva. Se vive desde una presencia más estable. Esta carta también nos recuerda que avanzar no significa olvidar quiénes fuimos, sino honrar ese pasado sin quedarnos atrapados en él. Cada versión anterior cumplió su función. Cada error trajo una enseñanza. Cada pérdida dejó una huella que hoy nos permite ser más conscientes. El 6 de espadas habla del momento en que dejamos de identificarnos con la tormenta y empezamos a reconocernos como el viajero. Y esa distinción es clave. Porque la tormenta pasa, pero el viajero continúa. En su nivel más profundo, esta carta nos susurra que la verdadera transición no es externa, sino interna. Que aunque el escenario externo parezca similar, la forma en que lo habitamos ya no es la misma. Y eso lo cambia todo. Así, el viaje sigue. No con euforia, no con certezas absolutas, sino con una calma naciente que se siente auténtica. Una calma que no niega el pasado, pero tampoco le entrega el control del presente. Una calma que nace de haber cruzado, por fin, el umbral más difícil, el de la propia mente. Y mientras el agua se vuelve más serena, mientras el horizonte se vuelve menos amenazante, el 6 de espadas permanece como recordatorio eterno de que moverse hacia la paz también es un acto de valentía. Y que quien se atreve a hacerlo, jamás vuelve a ser el mismo. Y ahora sí, el viaje puede descansar. No porque todo haya sido resuelto, sino porque ya no hay urgencia, ya no hay huida, ya no hay lucha interna empujando desde atrás. El 6 de espadas cierra su mensaje como el agua que se aquieta al amanecer, sin promesas grandilocuentes, sin finales abruptos, pero con una certeza profunda que se instala en el pecho y no vuelve a irse. Este cierre no habla de llegar a destino, sino de haber elegido conscientemente dejar uno. De haber comprendido que seguir anclado al dolor no era fidelidad, sino miedo. Que sostener el sufrimiento como identidad no era fortaleza, sino costumbre. Y que avanzar, incluso con dudas, fue el acto más honesto que el alma pudo realizar. El 6 de espadas nos deja una enseñanza silenciosa pero poderosa. Hay dolores que no se sanan enfrentándolos una y otra vez, sino alejándonos de ellos con respeto. Hay batallas que no se ganan resistiendo, sino retirándose a tiempo. Y hay momentos en la vida en los que la verdadera sabiduría consiste en decir hasta aquí, sin odio, sin rencor, sin necesidad de explicación. Esta carta nos invita a mirar atrás por última vez, no para revivir, sino para comprender. Para reconocer cuánto peso cargábamos sin darnos cuenta. Cuánta energía se iba en sostener pensamientos que ya no nos pertenecían. Cuántas emociones seguían activas solo porque nunca nos dimos permiso de soltar. El cierre del 6 de espadas es una reconciliación interna. Con la propia historia. Con las decisiones tomadas. Con las versiones pasadas de uno mismo que hicieron lo mejor que pudieron en medio del caos. Aquí no hay juicio, hay compasión. No hay reproche, hay aceptación. Y esa aceptación es la puerta final que se atraviesa antes de la verdadera calma. Esta carta nos recuerda que sanar no siempre es sentirse bien, sino sentirse en paz. Que avanzar no siempre es estar seguro, sino estar dispuesto. Y que muchas veces, la claridad llega después del movimiento, no antes. Primero se cruza el agua. Luego, el entendimiento aparece. En este cierre, el 6 de espadas nos devuelve algo esencial, la confianza en el proceso. La confianza en que aunque no sepamos exactamente hacia dónde vamos, sí sabemos de dónde ya no queremos vivir. Y esa certeza, por sí sola, es suficiente para seguir. El viaje que propone esta carta no es heroico ni épico,
es humano. Está hecho de cansancio, de silencios largos, de pensamientos que se acomodan lentamente. Pero también está hecho de esperanza discreta, de alivio profundo, de una liviandad nueva que se siente real. Y cuando el alma por fin toca tierra firme, no lo hace con euforia, sino con gratitud. Gratitud por haber sobrevivido a la tormenta. Por haber aprendido. Por no haberse quedado atrapada en el pasado. Por haber elegido la transición cuando quedarse ya dolía demasiado. Este es el verdadero cierre del 6 de espadas, la certeza de que el movimiento consciente sana. Que elegir la paz no es rendirse, sino honrarse. Que dejar atrás no es perder, sino transformarse. Y aunque el camino continúe, algo ya cambió para siempre. Porque quien se atreve a cruzar sus propias aguas internas, ya no vuelve a habitar el dolor de la misma manera. El pasado queda atrás. La mente se aquieta. Y el alma, por fin, puede avanzar. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante con lo que sentiste y permitite habitarlo sin apuro. No intentes entenderlo todo ahora, porque la verdadera sabiduría no se impone, se asienta con suavidad y tiempo. El tarot no te habla para decirte qué hacer, te habla para que recuerdes quién sos cuando dejas de tener miedo y bajas las defensas. Si esta carta removió algo en vos, no lo apagues ni lo minimices, escúchalo con honestidad. Aquello que se mueve dentro tuyo está vivo y trae un mensaje propio. Podés volver a este mensaje cada vez que lo necesites, porque las cartas no cambian, pero vos sí, y eso es lo verdaderamente importante. Gracias por compartir este momento y por permitirte mirar más profundo de lo habitual. Cuando estés listo, seguí tu camino con confianza. Y recordá que la verdadera guía siempre empieza dentro.